Buenas tardes, el tema de nuestro seminario es la presión y la manometría. Introducción. La presión es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer cualquier trabajo que aplique una fuerza sobre una superficie, ya sea líquida, sólida o gaseosa, ya que la presión puede provocar deformación y esto hará que falle y no se pueda ejecutar dicha actividad. Debido a esto se explicará cómo son los distintos tipos de presiones que podemos encontrar a nuestro alrededor, aprendiendo que hay algunas que se generan por efecto de una fuerza o acción y otras que existen para mantenernos con vida. Estos tipos de presiones tienen la misma base, solo que funcionan en medios y sustancias distintas. De ahí su clasificación para poder entenderlas mejor. Gracias a esto, finalmente podemos medir la presión con cálculos sencillos por medio de la manometría sin necesidad de tener equipos muy costosos, ya que las materias que se emplean son simples y no costosas. Presión. Presión es la fuerza que ejerce un gas sobre un líquido o un sólido sobre una superficie. Como se ve, la fórmula es presión es fuerza partido en área. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular a la unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el sistema internacional, las unidades de presión se miden en unidades derivadas y se denomina Pascal, que es la equivalencia a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en 1 metro cuadrado. En el sistema inglés, la presión se mide por libra por pulgada al cuadrado, denominada PSI. Las equivalencias son 1 newton partido en metro cuadrado es igual a 98.000 pascales. Y una atmósfera es igual también a 760 miligramos de mercurio, 101.325 pascales, 14,696 psi y 760 torr. Nota, para los fluidos, el término de presión se utiliza para indicar la fuerza normal por unidad de área en un punto dado, que actúa sobre un plano específico dentro de una masa de un fluido de interés. Como muestran las imágenes, áreas donde se utiliza la presión. La presión se utiliza en medicina, en la ingeniería, en muchas áreas y en la vida cotidiana también. Presión en un gas. La presión en un gas se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que lo contienen. Cuanto más moléculas choquen, mayor será la presión, y cuanto más rápido se muevan, es lo mismo decir que aumenta la temperatura, mayor será la presión igualmente. En la fórmula de los gases ideales está que es igual a presión por volumen, es igual a número de moles, por R, que es la constante de los gases ideales, por T, que es igual a la temperatura. Para igualar las presiones es necesario que el fluido esté en reposo y esté en el mismo nivel el punto, y la masa del fluido sea continua. Mi nombre es Carlos Pizarro y a continuación le hablaré sobre la presión de vapor. Cuando un líquido se encuentra en movimiento, las partículas que lo constituyen chocan entre sí, provocando un intercambio de energía, que a su vez desemboca en que las moléculas encontradas en la superficie, debido a la velocidad requerida por la energía, se evaporan. A medida que esto ocurre, la presión del espacio va en aumento, pero esto es indefinido, ya que llega un punto en que las moléculas en estado gaseoso pasan nuevamente en estado líquido, obteniéndose de esta forma un punto de equilibrio, en donde la presión no seguirá aumentando ni disminuyendo. Entonces el vapor se va a saturar. Aquella presión de vapor que se genera sobre la superficie del fluido es la presión de vapor. Todo este efecto depende de los siguientes factores. La naturaleza del fluido. La naturaleza del fluido, entre más grande sea el fluido, mayor será la presión de vapor. Y otro factor importante es la temperatura, ya que se sabe que al aumentar la temperatura, las partículas van a tener una mayor energía. Por ende, va a ser más fácil pasar del estado gaseoso a entonces existirá una mayor presión de vapor. La presión de vapor es una medida reconocida en la unidad estándar de presión. El Sistema Internacional de Unidades, SI, reconoce que la presión como unidad derivada de la fuerza ejercida a través del área de
Entonces, a esta unidad se le conoce por el nombre de Pascal. La presión hidrostática trata del estudio de los líquidos en reposo. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, en el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada la presión hidrostática, provoca en fluido en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o la superficie del objeto sumergido, sin importar su orientación, ya que adopte las caras si el líquido fluyera. Las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a la superficie. Esta presión depende de la densidad del líquido y de la altura del líquido con referencia a un punto en el que se mide. Para calcular la hidrostática se utiliza la siguiente fórmula. Al multiplicar la gravedad por la densidad del fluido por la altura que se encuentra podemos encontrar la presión hidrostática, donde la presión hidrostática en un punto interior del líquido es directamente proporcional a la densidad del fluido, la profundidad y la gravedad. La presión atmosférica. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra, tiene una espesor aproximadamente de 6 kilómetros frente a los 6.400 kilómetros de radio de la Tierra. Contiene gases en continua agitación y movimientos que determinan el clima. El peso de los gases origina la presión. Los 10 primeros kilómetros contienen el 75% de los gases de la atmósfera. Al subir, la concentración disminuye. Su elemento más abundante es el nitrógeno, un gas muy inerte seguido del oxígeno, que nos permite respirar. La ozono nos protege de los rayos ultravioleta y de muchos meteoritos que abren totalmente la isla. La presión atmosférica es la presión que ejerce la mezcla de los gases ya mencionados sobre la superficie de la Tierra. Esta logra variar con los movimientos verticales más que con los movimientos horizontales, por lo que se necesita un nivel para lograr medir los diferentes tipos de presiones que existen en la Tierra y en diferentes partes. Para esto se inventó y existe el nivel del mar. Entonces, a más altura se tiene, menos presión existe, ya que una menor masa de aire ejerce presión sobre este. Cuando más cercano se está sobre el nivel del mar, existe una mayor presión, ya que hay una mayor masa de aire y presión de tensión. Cambios bruscos en la temperatura de la presión de la atmósfera pueden generar ciclones y huracanes. La forma para medir la presión de la atmósfera es el barómetro. Mejor dicho, la máquina que se utiliza para medir la presión es el barómetro. Y fue creado por Torricelli. Evangelista Torricelli fue el físico matemático italiano que en 1643 creó el barómetro y con ese instrumento logró demostrar que el aire tiene un peso mediante una experiencia realizada a nivel del mar, en donde utilizó mercurio, haciendo que este ascienda por un tubo cerrado, creando un vacío en la parte superior empujado por el peso del aire de la atmósfera. El resultado de este experimento fue que la presión en estas condiciones indicó una altura en el tubo de 760 miligramos de mercurio aproximadamente. Y esta varía todos los días, pero siempre en torno y cercano a ese valor. Presiones absoluta y relativa. El concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Considerando el valor de presión que indica un manómetro, el valor de presión absoluta será el correspondiente al que aparece en dicho manómetro, más el de la presión atmosférica correspondiente. La presión relativa es el valor de sobrepresión que existe sobre el valor de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide con un instrumento llamado manómetro. Estos instrumentos consideran como valor cero la presión atmosférica al nivel del mar. Por lo tanto, cuando se lee el valor de la presión que se indica en el manómetro, en realidad corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Hay que considerar de dos estados diferentes de la presión. Para la figura 1, para el caso del recipiente abierto al exterior, que sería este caso, sobre la superficie del líquido actúa la presión atmosférica, mientras que si el recipiente es hermético, como este segundo caso de acá abajo, y existe vacío sobre el líquido, esta presión ambiental no actúa, de manera que sobre las paredes del recipiente pueden ejercerse dos presiones que difieren en el valor de la presión atmosférica. La primera se conoce como presión relativa o manométrica, y la segunda como presión absoluta. Es decir, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Como la presión atmosférica varía con la altitud y otros factores climatológicos, el uso de la presión absoluta evita imprecisiones en la medición, que pueden ser significativas para las bajas presiones.
Una presión manométrica que esté encima de la presión atmosférica es positiva, y si es más baja que la atmosférica es negativa. La presión atmosférica, su magnitud real, varía dependiendo del lugar en donde te encuentres y las condiciones climatológicas. Un vacío perfecto es la presión más baja posible. La presión absoluta es siempre positiva. Presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia que existe entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Si el valor de la presión manométrica es mayor a la presión atmosférica, la primera es positiva, de lo contrario es negativa y se le llama presión de vacío. Esta presión se puede medir mediante manómetros en tubos de Bourdon, tubos inclinados, etc. Cuando el manómetro indica una presión cero, podemos decir que está en contacto con el aire. La presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente del manómetro en un transmisor de presión, que sería este. Las presiones por debajo de la atmosférica reciben el nombre de presiones de vacío y se miden con medidores de vacío o vacuómetros, que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son cantidades positivas. Y acá tenemos la fórmula de presión del vacúmetro, va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta, y la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Principio de Pascal. Blaise Pascal enunció el principio que dice que la presión aplicada a un punto de un fluido estático e incompresible, encerrado en un recipiente, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Si ejerces una fuerza F exterior sobre un émbolo de sección S, se origina una presión. Y acá tenemos la fórmula de presión, donde vemos que presión es igual a la fuerza partida en el área, como dijo mi compañero anteriormente, igual a Newton partido en metros cuadrados, que vendría siendo la unidad de Pascal. Igualmente, tenemos que la presión se puede medir en kilogramos partido en metros cuadrados o gramos partido en centímetro cuadrado. La fuerza tiene que estar en kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, que esto equivale a 1 newton. Y el área debemos trabajarla en metros cuadrados. La presión es una magnitud escalar, no tiene dirección definida, pero la fuerza interior que origina es un vector perpendicular a la superficie, sobre la cual actúa. Por lo tanto, dentro de una esfera es perpendicular en cada punto, a la superficie interior. El chorro de líquido no sale con más fuerza por el agujero inferior como podríamos pensarlo al empujar la fuerza externa, el émbolo en esa dirección, sino que sale por todos los orificios con igual velocidad. Por lo tanto, salen con la misma presión. Y acá tenemos la imagen en donde, al ejercer una fuerza hacia abajo, esta esfera con orificios en distintos puntos, la presión ejercida sale por todos los orificios de igual magnitud y no con diferente. Está definida como la medición de la presión de los fluidos. Estas son las técnicas y o procedimientos para medir o determinar la presión de los fluidos. Y el que nos entrega la lectura es un instrumento llamado manómetro, utilizado en diferentes áreas en el cual su objetivo siempre es el mismo. A continuación veremos diferentes aplicaciones de la manometría. La manometría de la medicina es utilizada en la medición de presiones basales y en actividades de algunos esfínteres del tubo digestivo, cuyo mal funcionamiento condiciona la aparición de enfermedades específicas. A continuación hablaré del manómetro de Gordon. El manómetro de Gordon es uno de los más primitivos, a partir del cual comenzaron a construirse otros tipos con el correr del tiempo. Fue inventado en el siglo XIX por el ingeniero francés Eugen Gordon. ¿Qué es un manómetro de Gordon? Los manómetros son instrumentos de medición que se usan para medir la presión en determinados lugares. Mide la presión manométrica, que se define como la presión total que tiene el gas menos la presión atmosférica. Por tanto, se desprecia la presión atmosférica. Consiste en un tubo aplanado con el cual se forma una sección circular de unos 270 grados aproximadamente. En un extremo del tubo se sella y queda libre de sus desplazamientos, mientras el otro extremo se fija y está conectado a la cámara o un conducto en el que se mide la presión. ¿Cómo funciona un manómetro de Gordon? El manómetro de Gordon se basa en el funcionamiento
que consta de un tubo de forma semicircular, uno de sus extremos está cerrado, mientras que el otro se encuentra conectado con la fuente de presión. Cuando la presión es aplicada por la parte de un tubo abierto, este tiende a enderezarse. Este movimiento es transferido a una aguja que se moverá de forma proporcional a la presión dentro del tubo. Existen dos tipos de tubos de borde. Uno de tipo espiral que enrolla el tubo de forma de espiral. El otro es helicoidal, que este lo enrolla en forma de hélice. Yo voy a hablarle del manómetro en U. Está formado por un tubo de vidrio, como pueden ver, en forma de U, lleno principalmente de un líquido, el cual se conoce su densidad. Uno de sus extremos se conecta a la zona a la cual quiere medirse la presión y el otro se conecta directamente hacia la atmósfera, en donde tiene una presión de 1 atm. La presión ejercida en el lado de alta presión produce el movimiento del líquido dentro del tubo, lo que se traduce en una diferencia de nivel marcado como H, esta altura. Bueno, esta altura dependerá de la presión y de la densidad del líquido en el tubo. Como la densidad se conoce, puede elaborarse una escala graduada en la superficie que está detrás del tubo U o en el tubo mismo, calibrada ya en unidades de presión. Este tipo de manómetros surgieron las unidades donde la presión se caracteriza por una unidad de longitud, seguido de la naturaleza del líquido utilizado, por ejemplo, pulgadas de agua, milímetros de mercurio, entre otros. Estos manómetros pueden medir también presiones menores que la atmosférica. La diferencia radica en que la columna del líquido ascenderá en el lado que está de baja presión. Otro manómetro es el manómetro de pozo. El manómetro de pozo es diseñado para obtener una lectura exacta dentro de un pozo de fluido. Especialmente se usa en la industria petrolera para obtener la presión de un pozo en perforación. Esto evita que suceda una explosión repentina por un mal control de presiones. La presión se emplea en un pozo de fluido incorporado a un tubo indicador. A medida que el flujo procede en el pozo, el fluido se traslada hacia la pata más pequeña del manómetro, es decir, desde aquí que procede la presión, empieza la pata más pequeña del manómetro. Esto aprueba la lectura directa usando una sola escala. El manómetro de tipo pozo usa el balance de volumen donde el fluido trasladado del pozo es igual al fluido añadido en la columna más pequeña. Es decir, el volumen que se pierde acá se gana al otro lado. El diámetro interno y el área interna se deben inspeccionar cuidadosamente para certificar la precisión del instrumento. Se deben ver bien las áreas porque uno quiere calcular el volumen que van a perder y que van a ganar. En los manómetros de pozo hay dos más conocidos, que viene siendo el que tiene la pata menor inclinada o el tubo inclinado y el otro, el que tiene el tubo recto o de forma vertical. Ahora les voy a hablar del piezómetro. El piezómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión de poros o nivel de agua en perforaciones terrenales, cañerías y estanques a presión. La aplicación geotécnica más común es para determinar la presión de agua en el terreno o nivel de agua en perforaciones. Aquí vemos que se ocupa cuando uno hace perforaciones y abajo ocupa los piezómetros para medir la presión que hay en ese punto. Y estos son los piezómetros en sí. Ya, un manómetro diferencial de tubo en U, el cual está compuesto por un tubo en forma de U, el cual dentro de él tiene un líquido reposando en la parte inferior del tubo. Los manómetros estándar se utilizan para medir la presión de un recipiente por comparación con la presión atmosférica normal. Estos dispositivos también se utilizan para comparar la presión de dos recipientes diferentes. Revelan cuál recipiente tiene una mayor presión y qué tan grande es la diferencia entre ellas dos. El fluido manométrico debe ser inmiscible con los demás fluidos con la que esté en contacto. Dos líquidos manométricos comunes son el agua y el mercurio, en los cuales ambos poseen un menisco bien definido y propiedades bien conocidas.
Para obtener mediciones exactas es necesario medir la temperatura, ya que los diversos pesos específicos de los fluidos manométricos varían con ella. Antes de poder calcular la diferencia de presiones, tenemos que saber que una presión, al tener el mismo fluido y el peso específico, se puede obtener por dos puntos, en los cuales se puede sacar del punto A es igual al punto B más el peso específico por la altura entre esos dos puntos. En este ejemplo podemos entenderlo mejor. Quiere decir, aquí tenemos el punto 1 y el punto A, y queremos sacar la diferencia del punto A con el B. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante el punto 1 es igual a la presión del punto A más el peso específico del aceite, que lo obtenemos acá, por la altura entre ellos, que en esta sería la H, la altura mayor, menos la H mayúscula más el H1, para poder obtener esta altura que necesitamos. Después, el peso específico del agua por la altura entre la diferencia donde corta el aceite con el agua. Esto también obtenemos que el punto 2 es igual a la presión de B más el peso específico de aceite por la altura, que sería ahora H, la diferencia del punto 2 con B. Como sabemos que si por propiedades de la presión, sabemos que al obtener en el mismo fluido, obteniendo el mismo peso específico y a la misma altura, nos podemos igualar, en lo cual igualamos P1 igual a P2 y podemos obtener la diferencia de presiones. El vacuómetro dispone de sensores que pueden medir las presiones en gran exactitud, más allá de la clase de gas. Estos dispositivos también se destacan por su estabilidad y por tener una dependencia reducida en la temperatura. En concreto, lo que hace un vacuómetro es medir cómo cae la presión en un determinado entorno. Los motores, por ejemplo, funcionan como compresores, ya que aspiran y comprimen gases. Cuando se produce una fuga, el rendimiento cae. Por eso es importante garantizar que no haya fuga para mantener el rendimiento. El vacuómetro, con sus mediciones, refleja las eventuales fugas. Es importante mencionar que existen distintas clases de vacuómetros. Como mostramos aquí, está el vacuómetro en U de mercurio, el vacuómetro de Boudon, vacuómetro de punzón de acero y vacuómetro digital. No obstante, hay que subrayar que entre los más relevantes se encuentra el llamado vacuómetro de Maglub. Del mismo podemos destacar las siguientes señales de identidad. Fue creado en la segunda mitad del siglo XVIII, concretado en 1784 por el científico Herbert Maglub. También se caracteriza porque es muy preciso a la hora de poder calcular las presiones inferiores a las que sería la presión atmosférica. Funciona procediendo a comprimir con mercurio a pertinentes muestras de gas. En la actualidad, no podemos pasar por alto tampoco que los vacuómetros de vacío absoluto son utilizados para me pongo nerviosa ya. En la actualidad no podemos pasar por alto tampoco que los vacuómetros de vacío absoluto son utilizados para cometer una larga lista de funciones. En concreto, entre los más frecuentes serán recocidos de ciertos materiales, el análisis de suficiente, el secado de vacío de distintos alimentos, la creación de elementos semiconductores, el secado de papel aislante, la deposición eléctrica, la soldadura en emisiones de electricidad, etc. Por último, tenemos el tensiómetro, el cual establece la medición indirecta de la presión arterial. Existen varios tipos, de mercurio, digital y aneroides. Este instrumento consta de un manguito con una cámara hinchable, un manómetro graduado, un tubo que conecta el manómetro
a una pera de goma y una válvula que controla la salida del aire. Los tensiómetros actuales, tanto los manuales como los digitales, no producen ningún dolor o molestia. No obstante, los primeros que aparecieron en el siglo XVIII sí eran realmente incómodos, ya que se utilizaban tubos de cristales conectados a una arteria. Con el tiempo, se fueron introduciendo sondas de mediciones en las principales arterias. Estos métodos invasivos desaparecieron a fines del siglo XIX, cuando se introdujeron los tensiómetros tal y como ahora lo conocemos. En este seminario se pudo concluir que la presión se observa de diferentes formas todos los días en la vida cotidiana, como por ejemplo la presión de un gas o la presión de un vapor, con una gaseosa o hirviendo el agua, respectivamente, entre otros tipos de presión, tales como presión hidrostática que tienen las piscinas también. Gracias al estudio e investigación, hoy en día se pudo tener conocimiento sobre el comportamiento de la presión, y también se desarrollaron distintos mecanismos o instrumentos para lograr medir y analizar distintos tipos de presión en distintos tipos de gases, como por ejemplo en una bebida o hirviendo el agua, como dije anteriormente, con elementos que podemos encontrar fácilmente, siendo más económicos cada día y más tecnológicos a la vez. Muchas gracias por su atención o comprensión.